Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular es un proceso el cual nos va a permitir que se dé la duplicación o multiplicación de las células, que se reproduzcan. El ciclo celular va a constar de diferentes etapas del proceso. La primera etapa la conocemos como interfase. Aquí usted puede observar en el gráfico está un círculo. Este círculo va a ir dividiendo cada etapa del proceso. La primera, la que se encuentra en la flecha de color morado, que corresponde a todas estas, lo que estoy subrayando ahorita en negro, se conoce como interfase. Mientras lo que está en color azul se lo conoce como mitosis o como meiosis en el caso de células sexuales. Solo las células sexuales se reproducen a través de meiosis. Células somáticas o todo el resto de células son a través de mitosis. Y por último, aquí usted puede observar que hay un círculo pequeño en donde le dice que el producto final del ciclo celular es la obtención de una célula hija o de dos células hijas similares a la madre. Debe de tener el mismo material genético, la misma cantidad de cromosomas. Igual, si es que no tiene toda esta información idéntica a la madre, estamos hablando de que la célula sufrió una mutación y puede contraer o puede traer efectos muy perjudiciales para el individuo. Vamos a hablar de la interfase, que usted sabe que ahorita en estos momentos ya sabe que la interfase es una parte o es un proceso del ciclo celular. La interfase va a estar dividida en tres etapas: la fase G1, la fase S y la fase G2. Pero usted me va a decir, yo miro en la diapositiva que dice fase G0 y que hay 4 fases. La fase G0 es una fase opcional que solamente la toman ciertas células, no todas, no es obligatoria, es una opcional. ¿Qué es lo que va a suceder en la fase G1? La fase G1, que es la primera etapa de mi interfase, en esta se va a dar la síntesis de la molécula, los organelos y las estructuras del citoplasma necesarias para el crecimiento y para la posterior división celular. La célula evalúa las condiciones externas que está en su medio y las internas, cómo está ella, si tiene toda la información genética, sus organelos están bien, si sus funciones vitales se están desarrollando correctamente. Todo esto va a evaluar una célula. Si la célula considera que sí tiene todas las condiciones óptimas, tanto externas como internas, para poder dividirse, continúa la siguiente fase del ciclo celular. Si ella dice, no, yo no me puedo dividir, yo tengo una alteración genética o el ambiente en donde yo me estoy desarrollando no es el correcto para que yo me pueda dividir, la célula de forma voluntaria ingresa a la fase G0. La fase G0 es considerado como el estado de reposo o de ausencia del crecimiento, en el cual la célula se diferencia para formar tejidos o ha perdido su capacidad de dividirse. Cuando una célula ingresa en la fase G0, esta célula no se va a dividir. Existen células que pueden estar en fase G0 por un cierto tiempo, o existen otras células que ya no pueden salir de esta fase. Un ejemplo de esto son las neuronas.
Las neuronas son células que se encuentran en fase G0 constantemente. Estas células jamás se van a dividir. Esto significa que si usted nació, digamos, un ejemplo, no es verdad, es solo un ejemplo hipotético. Usted nace con 50 neuronas, sale del vientre de su madre con 50 neuronas, pues hasta el último día de su muerte, usted va a tener esas 50 neuronas, porque las neuronas son células que no se van a dividir. Hay otras células que sí se pueden dividir, que sí lo hacen, que hay muchas células. Un ejemplo, los músculos. Son células que están constantemente dividiéndose y cambiando. Si mi célula dice, yo estoy lista, yo estoy muy bien internamente y externamente, mi ambiente tiene todo lo que necesito para poderme dividir, la célula toma la decisión de pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase S. Esta es la segunda fase de la interfase. Cuando una célula pasa a la fase S, lo que va a suceder es que su tamaño va a aumentar. Va a sintetizar proteínas y las moléculas de energía, que son conocidas como ATP. La energía es conocida como ATP. Y se va a dar paso a lo que es la duplicación del ADN. ¿Qué es esto de la duplicación? El ADN es considerada como la molécula del material genético. El ADN va a llevar toda la información genética de cada organismo. Si yo le digo que en el ciclo celular es el proceso por el cual vamos a obtener células hijas, pero con la misma información que la madre, significa que mis células hijas deben de tener la misma información de ADN. La duplicación de ADN se refiere a que se va a crear una copia, digamos que este es el ADN de la célula madre. En la fase S, lo que va a suceder es que este ADN de la madre se va a duplicar 2 veces. Se va a duplicar con el objetivo de que esta nueva copia de ADN que se está creando, sea la información genética que va a tener las células hijas. De esta manera, al momento de la citocinesis, cada célula hija va a contar con una cadena de ADN propia de ella. No va a compartir la de su mamá ni la de su hermana, sino que cada célula tiene su propia información genética. Una vez que las células terminan la duplicación de la célula, terminan de duplicar el ATP y tienen las suficientes proteínas sintetizadas, va a pasar a la fase G2. En la fase G2, la célula se prepara para ingresar a mitosis. Esto quiere decir que en la fase G2 la célula va a seguir aumentando y aumentando de tamaño. Va a producir proteínas para la división celular y el ADN va a continuar condensándose. Además, se va a detectar si existe algún error en la duplicación del ADN. Y si es así, la célula no entra a mitosis. Como el ADN en la fase S se duplicó, se copió, se necesita realizar una evaluación. Existen ciertos organismos en nuestras células que son los que van a ir observando o analizando que todas las copias del ADN se encuentren bien, que no exista una parte donde se copió mal información o está mal la cadena de ADN. Si hay una célula que tiene mal su copia de ADN, lo que hacen estos organismos es corregirlo. En caso de que no se pueda corregir este problema en el ADN, lo que sucede es que la célula se muere
la célula, ella misma toma la decisión de asesinarse, se suicide. Este proceso por el cual una célula se suicida se conoce como apoptosis. Apoptosis es la muerte celular tomada bajo la decisión propia de una célula. La célula es la que toma la decisión de morir. Terminada toda mi interfase, las células siguen o pasan a la siguiente etapa del ciclo celular, que es mitosis o meiosis en caso de las células sexuales. En mitosis lo que va a suceder es que la célula va a ir aumentando de su tamaño, aumentando su tamaño, va a ir duplicando todos los organelos celulares que tiene para llegar a citocinesis, que citocinesis es la ruptura de la membrana celular y que se formen dos células. La membrana celular es una especie de funda que va a darle la forma, va a protegerla a la célula, o sea, así una fundita, y aquí adentro se encuentran todos los organelos celulares, el núcleo, el ADN, todo. Como la célula se encuentra creciendo y creciendo y creciendo en mitosis, va a llegar un punto en donde va a tener un tamaño muy grande y se va a crear una especie de anillo, que esto va a hacer que se rompa mi membrana y se creen dos células. Esta ruptura de la membrana que produce dos células se lo conoce como citocinesis y es la etapa final del ciclo celular. ¿Por qué interfase es muy importante? Porque en interfase es el periodo en que una célula va a decidir si puede duplicarse o no puede duplicarse. Si hay la célula que se encuentra con material genético defectuoso o si está correcto toda su información y ella está bien para poder duplicarse. Por esta razón es sumamente interfase. Este es un punto en donde se va a evaluar las condiciones en las que se encuentra cada célula.